Hola chicos, cálculo 2. Sí, profe. Bueno, la clase pasada vimos el teorema fundamental de las integrales de línea, ¿se acuerdan? Está fundamentalmente está referido justamente a campos conservativos. Este teorema me dice que si yo conozco la función potencial de un campo conservativo y tengo que calcular esta integral de línea, que básicamente es un trabajo, si este fuese un campo de fuerza, bueno, yo puedo calcular la integral de línea. En lugar de calcularla, hacerla mediante un cálculo integral, valga la redundancia, podría evaluar la función potencial en un extremo de la curva, en el final, menos la función potencial evaluada en el inicio de la curva. Bueno, después vimos lo dedujimos, vimos algunas propiedades, como para determinar cuándo un campo es conservativo. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que si en el caso de un campo bidimensional, nosotros podíamos determinar si era conservativo si se cumplía esta relación. ¿Se acuerdan? ¿Hicieron algún ejercicio o se contentaron con lo que les hizo Andrea en la práctica? ¿Alcanzaron a practicar ustedes en sus casas? Bueno, no me contestan, quiere decir que no hicieron mucho. Yo les hice un ejemplo sencillo, como para que se entienda. Vimos cómo calcular la función potencial, que eso también Andrea les hizo. O sea, supongamos que nosotros tenemos un campo vectorial conservativo. Determinamos que nuestro campo vectorial es conservativo. Bueno, me pueden pedir que haya la función potencial que origina ese campo. También Andrea les estuvo explicando algo en la práctica. ¿Hicieron algún ejercicio de esto? Bueno, traten de ir trabajando un poquito, porque cuando se quieran dar cuenta, el parcial está acá nomás. Está acá nomás, enseguidita. Faltarán 7 clases para el parcial. Bueno, y ahora vamos a comenzar con un tema nuevo, que se llama Teorema de Green, que sigue estando relacionado con las integrales de línea. Fíjense que nosotros esta segunda parte de la materia comenzamos viendo campos vectoriales, que es un tema importante en la física, en la ingeniería, la matemática que se usa. Vimos una integral muy especial que son las integrales de línea. Es decir, nosotros podemos evaluar una función de 2 o de 3 variables simplemente sobre una curva en el espacio o en el plano, en lugar de evaluarla sobre una región de 2 dimensiones, en el caso de una integral doble, o evaluar una función de 3 variables en una región tridimensional. En lugar de evaluar en la región tridimensional, la evaluamos en una región unidimensional, sobre una curva. Con lo cual nos quedaban integrales como integrales de línea o integrales, fíjense, en una sola variable. Bueno, entonces ahora vamos a ver un teorema muy especial que sigue trabajando con esta matemática, con las integrales de línea. Pero tiene una particularidad. Vincula una integral simple, una integral de línea, con una integral de superficie. Y ahora vamos a ver cómo. No lo voy a demostrar el teorema de Green, simplemente lo voy a enunciar, voy a decir bajo qué condiciones se usa. Bueno, vamos a ver. Teorema de Green. Establece la relación entre una integral de línea alrededor de una curva cerrada simple C, una integral de línea sobre una curva cerrada simple C, fíjense, una curva cerrada simple C. Y una integral doble sobre una región D acotada por la curva C. Una integral doble. Integral de línea, integral doble. Integral de línea, integral doble. ¿Qué particular tiene esta integral de línea? Que es una curva cerrada. Y encierra una región D, que es esta que está acá. ¿Cuándo aplicamos el teorema? ¿Me van siguiendo, chicos? Díganme si voy muy rápido. ¿Cuándo aplicamos el teorema de Green? Lo aplicamos en campos bidimensionales.
acá me olvidé ponerlo en negrita. Esto es un campo vectorial, ¿eh? Este es un campo vectorial, va en negrita, o ustedes le dibujan la flechita arriba porque es un vector o un campo vectorial. Aplicación a campos bidimensionales. F de xy, un campo bidimensional, está compuesto por estas dos funciones componentes, P de xy versor más Q de xy J versor, en presencia de una curva C que contiene la región D. ¿Está? O sea, la aplicación es para campos bidimensionales, en presencia de una curva cerrada C, que contiene una región T. ¿De acuerdo? Esto. Estas son las condiciones con teorema de Green o esto. Esta es. ¿Por qué? Porque la curva, ahora se lo voy a decir, tiene que tener sentido antihorario, es decir, tiene que estar orientada positivamente. Y ahora se los enuncio con todas las particularidades, ¿no? Se hace una curva en el plano, cerrada, sencilla, suaves segmentos, y orientada positivamente, así. ¿De acuerdo? Y sea D la región acotada por C. D es la región que encierra la curva. Si P y Q, son dos funciones, si P y Q tienen derivadas parciales continuas sobre una región abierta que contiene a D, entonces pasa eso. Y ahí está lo que yo les venía hablando antes. La integral sobre C de P diferencial de X más Q diferencial de Y. Fíjense que ahora yo esto podría ser un campo vectorial, y lo descompuse en dos, ¿no es cierto? La componente X más la componente Y, o J, ¿de acuerdo? Bueno, pero en esencia esto es una integral de línea, como ustedes pueden ver, ¿de acuerdo? Esto yo lo puedo escribir como la integral doble sobre la región D. ¿Cuál es la región D? La región encerrada por la curva C. O sea, vinculo una integral de línea con una integral doble D, y ahora ¿qué pasa? A la componente, o a la función Q, si quieren, hago la derivada de Q respecto de X, menos la derivada de P respecto de Y, diferencial de área. ¿Y esto qué es? Esto es una integral de superficie, integral de línea, integral de superficie. A veces es más fácil integrar esto, más corto el camino que integrar esto. En definitiva, yo lo que estoy haciendo es transformar una integral de línea en una integral doble sobre una región D. La particularidad es que esa integral de línea es una curva cerrada que encierra una región D. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver un ejemplo. Hasta ahora lo único que hicimos fue enunciar el teorema de Green, acuérdense las condiciones. Hay siempre alguna pregunta multiple choice en los parciales, perdón, en los finales. Siempre es una, ya le digo, por ahí le dan las condiciones y hay alguna que no corresponde o está mal, o escriben esto, le dan la fórmula del teorema de Green y ustedes tienen que elegir, les dan 3 o 4 opciones y ustedes tienen que elegir cuál es la correcta. Esta es la correcta, ¿de acuerdo? Esas son las preguntas que hay en el final de Green. ¿Está, chicos? Van a ir al final aquellos que no lleguen al 8 de promedio en los parciales. ¿Está bien? El que aprueba la materia, los trabajos prácticos, no tendrá que rendir final. Al que le da 8 de promedio no tendrá que rendir final. Bueno, sigo, vamos con un ejemplo. Así se entiende mejor. ¿Cuándo lo aplicamos? ¿Hasta ahora alguna duda, alguna pregunta? ¿Por ahora venimos bien o estoy muy apurado? ¿Estoy yendo muy rápido, chicos? Muy bien, profe. ¿Venimos bien? Dale, fantástico. Sigamos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, dos ejemplos, para que se entienda bien. Aplicando el teorema de Green. Bueno,
Supongamos que nos dicen que evaluemos esta integral. Fíjense, la integral sobre la curva cerrada C de x a la cuarta diferencial de x más x por y diferencial y. Si ustedes se fijan, esto es esto. Esta sería x a la cuarta, ¿ven? X a la cuarta diferencial de x, ¿lo ven? Y x por y sería q diferencial de y. Y me dicen que la curva C es una curva triangular, esta. ¿Eh? Es una curva triangular. Es suave a segmentos, sencilla y suave a segmentos. Que consiste en los segmentos de recta que van del 0, 0, 0 al 1, 0, del 0, 0, 0 al 1, 0, del 1, 0 al 0, 1 y del 0, 1 al 0, 0. Esta curva, que en realidad son 3 segmentos, encierra una región D. Por lo tanto, para hacer la integral de línea me va a resultar más fácil aplicar Green. ¿Por qué? Porque yo hago una integral doble de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. ¿Sobre qué? Sobre la región D. La región D va desde, en el caso de Y va de 0 a 1 menos X, ¿ven? 1 menos X es esta recta, y en el caso de X va de 0 a 1. O sea que es aplicable Green. Si yo hubiese querido calcular la integral de línea, tendría que haber hecho una integral acá, otra integral acá, y otra integral acá, parametrizar esto, parametrizar esto, parametrizar esto. En cambio así directamente saco la integral doble y ya está. Bueno, acá te dicen solución. Aunque la integral de línea dada podría evaluarse como suele hacerse mediante los métodos vistos, bueno, eso significaría formular 3 integrales distintas a lo largo de los 3 lados del triángulo. Así que en vez de eso, utilizaremos el teorema de Green. ¿De acuerdo? Note que la región D, que está encerrada por la curva C, es simple y tiene una orientación positiva. Bueno, la orientación ya la dimos nosotros. ¿Está bien? Bueno, si hacemos P de X igual a X cuarto, ¿no? X cuarta, y Q de X igual a X, entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, la escribimos, como está acá, y hacemos la derivada de Q respecto de X. Es decir, derivo esto respecto de X, y ¿qué me va a dar? Y. ¿De acuerdo? Y si yo derivo esta, P, la derivo respecto de Y, ¿cuánto vale? 0. Repito, esto es Q. Esto es Q. Sí. Lo derivo respecto de X, ¿cuánto nos da? 0. Y. Ah, Esto es P. Esto es P. X a la cuarta es P. Lo derivo respecto de Y, ¿cuánto da? 0. La región D, ¿cómo la delimito? Bueno, digo que Y, fíjense, Y se mueve desde 0 hasta esta recta, la recta Y igual a 1 menos X, y X se mueve desde 0 hasta 1. Bueno, resuelvo la integral y acá está. ¿Ven qué sencillo? En lugar de hacer 3 integrales, hice una integral doble. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer otro. Muy sencillito también. Evalúe, ven todos acá abajo, evalúe la integral sobre C de, bueno, 3i menos e a la seno de x, diferencial de x, esta sería nuestra p, más 7x más la raíz cuadrada de y cuarta más 1, esta sería nuestra q. ¿Está bien, chicos? Esta es p, diferencial de x, q, diferencial de y. Y C, la curva C, es el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Me van siguiendo? Bueno, acá lo escribí, ¿no es cierto? Acá está P y Q. Entonces, nosotros tenemos que hacer, según el teorema de Green, tenemos que hacer la derivada de Q, esta, respecto de X, ¿no? La derivada de Q respecto de X. Acá está, derivada respecto de X, esto es Q. Esto me va a dar 7. Y después tenemos que hacer menos la derivada de P, esto es P,
respecto de I me va a dar 3. La derivada de I, o sea, esto es P, la derivada de P respecto de I me va a dar 3, porque esto no depende de I. ¿De acuerdo? Me va a quedar 7 menos 3, 4. Y ahora, como yo estoy integrando, la región de integración es un círculo, ¿qué coordenadas me conviene usar? Polares. ¿Cartesianas o polares? Polares. Polares, claro, polares. Con el radio va de 0 a 3 y θ va de 0 a 2pi, ¿ven? El radio va de 0 a 3 y θ va de 0 a 2pi. Y este es el diferencial de área en polares. R, diferencial de R, diferencial de θ. Bueno, cuando resolvemos la integral, esto acá me dan 4, el 4 lo saco afuera de la integral. Esta integral, ¿cuánto me va a dar? La integral entre 0 y 2pi, diferencial de θ me va a dar 2pi, ¿no? Acá podemos separar las integrales, ponerlas como un producto, ¿eh? Y acá, bueno, esta me va a quedar r cuadrado sobre 2, ¿eh? Esta me va a dar 2pi, cuando hacen las cuentas les termina dando 36pi. ¿Está bien? Generalmente, si las cuentas son sencillas, háganlo a mano, como esto. Si ven que se les complica, usen matemática. ¿Me aguardan un segundito? Un segundito, chicos, ya no. Sigamos. Muy bien. ¿Se entendió el problema? Dos problemas muy sencillos hicimos. En la práctica seguramente van a ser problemas un poquito más complicados. Traten de hacerlos ustedes solos. Bueno, si no les sale, le consultan a Andrea, ¿eh? Bueno, entonces, hasta ahora lo que venimos viendo es el teorema de Green. Como yo les dije, es un teorema muy especial, que nos vincula una integral de línea con una integral de superficie. Se aplica para campos bidimensionales y ¿cómo tiene que ser la curva? Cerrada. Y tiene que integrar una región, tiene que encerrar una región D. Y estas funciones tienen que tener derivadas parciales continuas, porque después las tengo que derivar, por eso piden. Y esto también es una forma de expresar, como yo le dije, una integral de línea o ¿cómo es? Una integral de un campo con componentes P y Q. ¿Qué particularidad tenían los campos vectoriales conservativos cuando los integrábamos sobre una curva cerrada? ¿Cuánto daba la integral de un campo vectorial conservativo sobre una curva cerrada? 0, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Si el campo es conservativo, la integral vale 0. ¿Está bien? Considerando que la integral de línea de cualquier campo vectorial conservativo es independiente de la trayectoria, se desprende que la integral de c, f diferencial de r, igual a 0 para trayectorias cerradas. ¿Y qué pasaba cuando el campo era conservativo? Fíjense, pasaba esto. La derivada de q respecto de x es igual a la derivada de p respecto de y. Yo ahora vengo acá, y si el campo es conservativo, la derivada de p respecto de y es igual a la derivada de q respecto de x. Si yo resto dos cosas iguales, ¿qué me da? 0. Si el campo es conservativo, esto es igual a esto, por lo tanto esta integral da 0. Tiene consistencia con lo que hemos estudiado en el teorema fundamental de las integrales de línea, cuando el campo es conservativo. ¿Se ve, chicos, o se perdieron? Bueno, hay que estudiar, ¿no es cierto?, las propiedades de los campos conservativos. ¿Quieren que lo repasemos? Chicos, ¿cuántos somos? 24. Bueno, esperen que vengo acá. Así asociamos Green con el teorema fundamental de las integrales de línea. Fíjense, la clase pasada vimos que si un campo es conservativo, un campo dimensional, pasa esto que está acá. ¿Se acuerdan? Esto salía del teorema de Clairaut. Inclusive yo les hice un ejemplo, o dos, les hice dos, uno que era conservativo y otro no conservativo. Y también Andrea les hizo. O sea que esto más o menos deberían acordarse. Así no hayan estudiado, si se acuerdan de lo que les dimos, bueno,
se cumple esto. Bueno, si el campo es conservativo, si esto es igual a esto, ¿cuánto da la integral? 0. Chicos, 0. Vengo acá, ¿y qué me dice? Que, considerando que la integral de línea de cualquier campo vectorial conservativo es independiente de la trayectoria, se desprende que la integral de línea de un campo conservativo sobre una curva cerrada C es 0 para trayectorias cerradas. ¿Se dan cuenta que es consistente Green con el teorema fundamental de las integrales de línea? ¿Lo entendieron o no? ¿O están perdidos? Sí, se entiende, se entiende. Sí, pero uno solo me contestó. Son 24 Yo lo Está presentes. bien, Yo lo entiendo. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Sigamos. Bueno. Entonces ahora vamos a ver alguna otra cosita más. Mucho más no le vamos a dar de Green. ¿Saben cuál es la importancia de Green? Se los voy a dar dentro de 2 o 3 clases. Que de este teorema salen 2 teoremas fundamentales, que son el teorema de Gauss, o de la divergencia, y el teorema de Stokes, que tienen su origen o sus raíces en el teorema de Green. Sería una ampliación del teorema de Green en una dimensión, tanto el teorema de Gauss, o de la divergencia, como el teorema de Stokes. Por ahora, para ustedes, chino básico, lo que les estoy diciendo. Dentro de 3 clases van a ver que no es chino básico. Bueno, ¿qué pasa? Supongamos que la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y me da 1. Acá está. Fíjense que cuando aplicamos Green nos quedaba que la integral de línea, la integral de línea es igual a la integral doble. Y resulta que esta integral doble, esta diferencia acá en la integral doble vale 1. Quiere decir que me quedó la integral doble sobre la región de D1 diferencial de área. ¿Qué representa esta integral? El área de D. Fíjense, si esto vale 1, esto vale 1. Repito, esto vale 1. Entonces, esta integral, ¿qué me representa? El área de D. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando vimos integrales? Entonces yo lo que podría hacer ahora, chicos, es inventar funciones Q y P para calcular algunas regiones que por ahí no me doy cuenta cómo calcularlas. ¿Está bien? Entonces, supongamos que para que acá yo obtenga un 1, uno podría decir que P de X vale 0, ¿no es cierto? Y que Q de X vale 1. Entonces, si Q de X vale 1, cuando yo la derivo, perdón, vale X. Si Q de X vale X, cuando yo derivo X, ¿qué me da? 1. Esta me da 0, porque dijimos que P vale 0. Repito, si Q de X vale 1, Q de X y, ¿no? Y P de X vale 0, cuando yo derivo Q de X, que es igual a X, la derivo respecto a X, ¿cuánto me da? 1, y esta me da 0. Otra forma de obtener un 1 es, bueno, dándole valor a Q, 0, y dándole valor a P, menos I. Cuando yo derivo menos I, menos con menos me va a dar más, ¿no? Cuando yo derivo menos I respecto de I me da menos 1, con este menos me va a dar más, me va a dar 1. ¿Está? Eso es una forma. Otra forma, por ejemplo, es darle a P hacer que P valga menos I sobre 2, ¿no es cierto? Y que Q valga X sobre 2. Entonces, cuando yo derivo X sobre 2, respecto de X, ¿qué me va a dar? Un medio. ¿De acuerdo? Yo derivo esto respecto de X, me da un medio. Cuando yo derivo esto respecto de Y, me va a dar menos un medio. Pero con este menos que está acá, me va a quedar más un medio. Un medio más un medio, ¿cuánto da? 1.
¿Está bien? Y de esa forma, uno tiene una manera de, por ejemplo, calcular algún área. Vamos a usar esta, por ejemplo, ahora. A ver, vamos a escribirla así. Fíjense que acá el 1/2 lo sacamos de la integral, ¿no? Porque uno tendría 1/2 más 1/2, bueno, uno lo puede escribir de esta manera. Bueno, encuentre el área encerrada por la elipse. ¿Está bien? Nos da una elipse. Primero tenemos que saber parametrizar una elipse. ¿Se acuerdan que vimos las elipses en la primera parte? La elipse es un caso especial de una circunferencia. La parametrización de la elipse es x igual a coseno de t, b igual a seno de t. ¿Está bien? Si a y b son iguales, estaríamos ante qué cosa, ante qué curva, ante una circunferencia. Ven que la circunferencia es un caso especial de elipse. ¿Se entiende, chicos? Donde a es igual a b. ¿De acuerdo? Bueno. Sí. La elipse tiene ecuaciones paramétricas x igual a coseno de t igual a seno de t. Y me dicen que t se mueve entre 0 y 2pi. Que mayor o igual que 0, menor o igual que 2. Hasta acá, ¿me van siguiendo? Bueno, con la tercera fórmula de la ecuación, no importa. Con la tercera fórmula, o sea, con esta, tenemos que el área va a ser igual a 1/2, acuérdense, esta vale x, el 1/2 ya lo saqué, ¿no? Y esta vale menos y. X, diferencial de y, menos y, diferencial de x. El 1/2 lo saqué afuera de la integral. ¿Está bien? Entonces ahora, donde me aparece x, que voy a poner a coseno de t. Vengo acá, pongo a coseno de t. Diferencial de y, ¿qué va a ser? La derivada de y respecto de t. Si yo derivo esto respecto de t, me va a quedar b coseno t diferencial de t. Acá lo tienen. Menos qué cosa. Y ¿cuánto vale? B seno de t, b seno de t, y el diferencial de x. ¿Cuánto vale el diferencial de x? Derivo esto respecto de x. Me va a quedar menos a seno de t diferencial de t. Acá lo tienen. Entonces me va a quedar ab coseno cuadrado. Después lo hacen ustedes. Menos con menos me va a quedar más. AB seno cuadrado, el AB lo sacan afuera, me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado que es 1, bueno, diferencial de t me va a quedar pi por AB. O sea que el área de una elipse, ¿cómo se calcula, chicos? Directamente multiplican pi por A y por B, por los semiejes de la elipse. Fíjense que tiene relación, que la otra era pi por radio al cuadrado. Si A es igual a B, en el caso de una circunferencia me quedaría pi por A cuadrado. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo vieron todos? ¿O se perdieron? No sé, sí, No, no, se perfecto. entendió, se entendió. Bueno, fantástico. Bueno, con Green terminamos prácticamente. Y me voy a adelantar un poquito, aunque la clase que viene voy a volver. Les voy a dar rotor o rotacional de un campo vectorial, como para que vayamos avanzando un poquito. No sé si Andrea les dará, para no darle tantas cosas de golpe. Igual la clase que viene voy a volver sobre esto, pero para que vayamos preparando, ¿no? Porque las próximas clases siempre nos va a aparecer en algo el rotor. El rotor o rotacional de un campo vectorial es un operador vectorial o diferencial. Quiere decir que yo se lo aplico a algo. En este caso se lo aplico a un campo vectorial. Siempre que yo hable de rotor, le estoy aplicando el rotor a un campo vectorial. Y lo transforma en otro campo vectorial. Yo le aplico el rotor, este operador rotor, a un campo vectorial y me devuelve otro campo vectorial. Este nuevo, lo puse entre comillas, este nuevo campo nos proporciona información
sobre las características del campo original y del mismo. Por ejemplo, que la divergencia en rotor es igual a 0. Esto lo vamos a estudiar después. Entonces, el rotor de un campo se asocia con su capacidad para producir rotaciones. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cómo calculamos el rotor? Con esta fórmula que parece horrible. Acá me dicen muy formalmente, sí, este campo vectorial F está compuesto por estas tres funciones componentes, P de X y Z versor, más Q de X y Z J versor, más R de X y Z K versor, campo vectorial sobre R3, me dice que además las derivadas de P, Q y R existen, porque el rotor me exige derivar esas funciones. Entonces el rotacional de F es un campo vectorial sobre R3 definido mediante esta fórmula, que nadie se la va a acordar. Algunos se la puede acordar de memoria, pero la mayoría la deduce en forma muy sencilla haciendo esta suerte de producto vectorial de este operador nabla vectorial F. Ahora les voy a explicar lo que es esto. Bueno, como ayuda a memoria, no lean esto. Les presento el operador nabla. Este triángulo invertido, o la letra delta invertida, bueno, es I derivada de X, derivada parcial respecto de X, quiere decir que yo voy a derivar una función respecto de X, más J, voy a derivar una función respecto de Y, más K, voy a derivar algo, una función respecto de Z. ¿Está bien? Acuérdense cuando vimos gradiente, ¿cómo hacíamos el gradiente? Aplicamos el simbolito de gradiente, es esto, el nabla, acá está, nabla, esto en realidad es un vector, por eso en los libros aparece con negrita. Y ustedes deberían dibujarlo con una flechita. Andrea cuando escribe, les escribe una flechita acá arriba, porque el operador nabla es un vector, ¿de acuerdo? En los libros lo van a encontrar, como yo les digo, en negrita. Bueno, nabla aplicado a F es el gradiente. Fíjense, derivo F respecto de X, Y versor, derivo F respecto de Y, J versor, derivo F respecto de Z, K versor. Entonces ahora lo que voy a hacer, para llegar a esta fórmula, que no me la puedo acordar de memoria, porque esto representa el rotor de un campo, acuérdense, el rotor de un campo vectorial es otro campo vectorial, lo que voy a hacer es el producto vectorial entre nabla vectorial F, o producto cruz. Entonces, digo producto, en realidad no voy a hacer algo parecido a un producto, porque en realidad lo que yo hago es aplico la derivada, o derivo con respecto a X una función. Escribo como si fuese así un producto vectorial. I, J, K, escribo el vector nabla, que son las derivadas respecto de X, respecto de Y, respecto de Z, y escribo las tres componentes del campo. Entonces, ¿cómo calculo la componente I? Hago igual que si fuese un producto vectorial. Pero yo no estoy multiplicando, insisto, estoy derivando. Hago esto por esto, que en realidad va a ser la derivada de R respecto de I, ¿ven? Derivada de R respecto de I, menos la derivada de Q respecto de Z. ¿Se entendió, chicos, esto? Esto por esto, menos esto por esto. Que en realidad no es una multiplicación, es aplico la derivada de I a R, aplico la derivada respecto de Z a Q. Y verso, vamos con J. Vamos con J. Voy a hacer menos este por este, menos este por este. Puedo poner un signo más y hacerlo a la inversa, hacer la derivada de P respecto a Z, hago así, menos la derivada de R respecto de X. ¿Lo ven? Y finalmente el K va a ser la derivada de Q respecto de X, ¿lo ven? Menos la derivada de P respecto de Y. Y de esta manera ustedes pueden escribir el rotor sin necesidad de acordarse de esta fórmula tan larga que puede resultar complicado acordársela, ¿no? Bueno, y se escribe así el rotor. Y acuérdense, el rotor se aplica siempre a campos vectoriales.
¿Y qué me da? Una vez lo aplico, obtengo otro vector. Bueno, en la clase que viene vamos a ver más propiedades del rotor. Por ejemplo, una fundamental que ya se las podría dar ahora y las repetimos en la clase que viene es que si un campo es conservativo, escuchen bien lo que les voy a decir, si un campo es conservativo, el rotor vale 0. Y acá está la demostración. Eso a nosotros nos va a permitir determinar, empleando el rotor o aplicándole el rotor a un campo, vamos a saber si ese campo es conservativo o no. Teorema. Si f es una función de 3 variables con derivadas parciales continuas de segundo orden, entonces el rotor del gradiente es 0. Fíjense que el rotor del gradiente, si yo le estoy aplicando el rotor a un campo, pero no cualquier tipo de campo, a un campo conservativo. Si f es un campo vectorial definido sobre todo R3, cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas y cuyo rotor vale 0, entonces f es un campo vectorial conservativo. Insisto, calcularle el rotor a un campo me va a permitir saber si es conservativo o no. ¿Está bien? Bueno, voy a dejar acá porque no quiero avanzar mucho, y esto lo vuelvo a dar la clase que viene y lo demostramos. Doy esto, doy lo que es la divergencia, y sigo avanzando. Profe, Y doy las formas vectoriales del teorema de Green. Decime. ¿se puede buscar el rotor de un campo en un plano? Sí, de hecho, para demostrar el rotor de un campo en un plano te va a dar un vector que es perpendicular al campo, va a estar en el eje Z. De hecho, cuando uno, fíjate cómo va a sacar el Stewart, te saca el rotor de F, Sí, igual estoy grabando. de un campo bidimensional, pero él lo hace tridimensional, le agrega la componente Z que no existe, ¿ves? Sí, sí. ¿Ves? ¿Y qué le termina dando? Le termina Unos dando auriculares y compré el vidrio. El vidrio no es el que abarca todo.